Muy bien, tengo un solo alumno que me responde. Bueno, entonces sí, habíamos empezado a hacer cálculos de áreas, de regiones planas que quedan determinadas entre la curva y el eje X en un intervalo determinado, y que si estaba debajo del eje X la función, le teníamos que anteponer un signo menos. Y creo que hicimos algunos ejemplos en donde, además de calcular el área, teníamos que usar algún método de integración. Grande Juan, le pone Jerónimo. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, vamos a seguir un poco más con el cálculo de áreas. Después vamos a ver algo de alguna interpretación física. Y si podemos, hacemos alguna aplicación más de integrales. ¿Están todos ya bien con los oídos abiertos, la cabeza pensando en esto? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos directo a algún ejemplo y ustedes me van diciendo qué tendremos que hacer, ¿eh? Tratamos de hacerlo juntos, así que vayan haciéndolo en papel. Bueno, a ver, supongamos que tenemos que calcular el área de la región que queda determinada por esta función y el eje X en el intervalo -1, 0. ¿Qué era lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios de área? Siempre, ¿qué conviene hacer primero? Bueno, lo primero, ya que no me responden, es hacer el gráfico de la función y marcar la región. A ver, ustedes tienen GeoGebra, hagan el gráfico. Y en un ratito lo pongo. Tiene asíntotas verticales, sí. A ver, ¿les quedó algo así? Y la que está en verde es la región que queremos calcular. Perfecto. Bueno, ahora escriban la integral que estaría representando el área de esa región.
escribir la integral que sirve para calcular el área de la región que está marcada en verde. Eso, Marcos. Por lo menos escríbanla ustedes en sus cuadernos y ahora lo controlamos. ¿Listo? ¿La escribieron? Entre -1 y 0. Sí. Pero ¿qué pasa? En ese intervalo la función está por debajo o por encima del eje X. Bueno, entonces la integral que nos da el área, claro, bien, sería esta, menos integral entre -1 y 0 de la función. Bueno, llegamos todos hasta esa integral. Bueno, a ver, ¿con qué método ustedes resolverían esta integral? Pueden usar esa forma, pero ya que está factoriado y que no practicamos tanto de pues vamos a hacerlo por fracciones simples. Bueno, ¿qué tenían que plantear para hacer el método de fracciones simples? Bueno, lo primero que teníamos que hacer, como un cálculo auxiliar, era plantear tantas fracciones como raíces tenga el denominador, que en este caso son reales y distintas. Bueno, hagan el procedimiento y me dicen cuánto valen las constantes. ¿Están haciendo? Bueno. Bueno, ¿encontraron los valores de las constantes? B igual a 1. A 1/3, sí, pero B igual a 1. Tenían que hacer esto como un denominador, como es una expresión algebraica y los dos denominadores son iguales, tienen que ser iguales los numeradores y trabajan solo con esos numeradores. Les dan valores a X para poder encontrar las constantes. Bueno, y uno elige valores convenientes. Si elegimos el 1, se hace 0 el segundo término, con lo que podemos sacar el valor de A, y con -2 sacamos el valor de B. Bueno, menos mal que te diste cuenta. Entonces podríamos escribirla de esta manera, lo que nos habilita a escribir la integral como la suma de dos integrales. ¿Cuánto daban cada una de estas integrales? Si tenemos solo una constante, un 1, sobre una expresión lineal de X.
logaritmo natural. O sea que esto nos va a dar 1/3 logaritmo natural de x menos 1 menos 1/3 logaritmo natural de x más 2. Como muy bien. Más la constante. Y si quieren pueden aplicar propiedades de logaritmo para que quede una expresión un poco más compacta. Yo lo hice, ustedes pueden dejarlo así, no es que esté mal, ¿eh? Saqué factor común, 1/3, y como había una resta de logaritmos, viene de una división. Aunque tal vez con la primera hubiera sido suficiente. Bueno, y con esto volvemos a la integral. Nos dio como menos 1/3, porque teníamos 1/3 acá en el cálculo auxiliar, y como decíamos con barra, ponemos la barra lateral, marcamos los límites de integración y aplicamos barra. Hacemos cuentas y ese es el resultado. A ver, fíjense si está bien, si pueden llegar a lo mismo o no. ¿Entendieron todas las cuentas? Perfecto. Y Couso, que habías propuesto hacerlo por la forma del arco tangente, si lo llegas a hacer de esa manera, el resultado es 4/3 del arco tangente hiperbólica de 1/3. Aunque el área les debería dar lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó, Juan? Lo que da otra cosa sería la primitiva, pero son equivalentes. Este admitía resolverlo de la forma. El gráfico obviamente es el mismo, pero el área debería dar lo mismo. Hay un ejercicio en la práctica. A ver si... El ejercicio 2... No. El ejercicio 3, creo que era, ¿no? Ah, no, no está más. Hay algunas integrales que admiten diferentes primitivas, pero son todas equivalentes. La cosa es que cuando uno la derive, dé lo que está en el integral. Si eso funciona, es correcto. Bueno, les pongo uno más para que traten de hacerlo solo. Bueno, ese puede ser una opción. A veces si elegís mal y se complica, tal vez sea muy difícil resolverlo. Pero por ejemplo, ahora se me ocurre, si vos tuvieras que hacer la integral de seno de x por coseno de x, cualquiera de las dos admite, la de las dos funciones, seno coseno, admite para llamarla z. El resultado final va a ser diferente, pero cuando la derives va a dar lo mismo. Eso podrías intentarlo para ver. Y esta integral, si la hacemos por fracciones simples, queda en función del logaritmo natural, y de la forma en función o del arco tangente o del argumento tangente hiperbólico. Porque hay una equivalencia entre las dos funciones. Bueno, a ver, esta tienen la función e a la x sobre la raíz cuadrada de e a la x más 2
en el intervalo 0, 1. Grafiquen la función, marquen la región y me dicen la integral. ¿Listo? ¿Pudieron plantear la integral? A ver, ¿les quedó esa región con esa integral? Perfecto. Bueno, ¿con qué método van a resolver? Sustitución. Muy bien. ¿Y a quién podríamos llamar Z? A ver. ¿A quién proponen como Z? Lo que está en el numerador, ¿a eso te referís? Eduardo Couso, E a la X. ¿Y nos conviene esa? Sí se puede, pero también me parece que nos vamos a complicar. ¿Cuál sería la derivada de raíz cuadrada? Ah, apareció Agustín, que estaba desaparecido en acción. Bueno, nos conviene lo que está dentro de la raíz. ¿Y qué cuidado teníamos que tener si hacíamos sustitución? Escribí como en el chat de WhatsApp. Bueno, ahora se van a tener que poner al día. Practicar. Bueno, llamamos Z a lo que está dentro de la raíz, diferencial de Z, es E a la X diferencial de X. Si solo hubiéramos llamado E a la X, no solucionábamos mucho la integral. Incluso si hubiéramos llamado Z a la raíz de E a la X más 2, porque su derivada sigue involucrando la raíz. Y como estábamos en integral definida y hacemos sustitución, teníamos que cambiar los límites de integración, pasar todo al mundo Z. Como la integral estaba entre 0 y 1, ahí pensamos, si X vale 0, ¿cuánto nos da Z? Reemplazamos en donde escribimos a que era igual Z y encontramos que ahí Z nos da 3 y si X vale 1, Z da E más 2. Queda en función del número E y no hay que asustarse, se trabaja con ese número. Entonces podemos volver a la integral y en vez de escribirla en X, la escribimos en Z. Los límites de integración van a ser los que calculamos recién, entre 3 y E más 2. Y de acuerdo a la sustitución que hicimos, nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de Z diferencial de Z. Y para integrar esto más fácilmente, nos conviene escribir a Z, en vez de 1 sobre raíz de Z, como Z a la menos 1/2. La buscamos en la tabla, integramos, buscamos su primitiva y aplicamos Barrow. Y el área queda así en función de E y con raíces. Si les pidieran aproximar, bueno, pueden buscar la aproximación del número, pero el resultado exacto es este. ¿Se entendió? Bueno,
Y esta aplicación, en integral definida a áreas, uno la puede extender a regiones que queden entre más curvas. Por ejemplo, este caso que está acá, nos quedan dos curvas, entre esas dos curvas hay una región que está comprendida entre ellas. Y buscamos dónde se cortan esas dos curvas y nos queda determinado un intervalo. Para calcular el área de esa región, lo vamos a hacer también con una integral definida entre a y b de la función f de x menos g de x. Fíjense que yo les aclaré al costadito, f de x es mayor que g de x, o sea que está por encima de la función g en ese intervalo. Para decirlo así en palabras como más caseras, sería de esa región techo menos piso, ¿no? Como que si pongo un nenito dentro de esa región, pienso cuál es el techo de ese nenito y el piso. Siempre es techo menos piso. Una duda de lo de antes, ¿cómo reemplazo el 1 en el numerador? No es que lo reemplacé. El de 1 sobre raíz de z es directamente z a la menos un medio. No es que lo reemplacé. ¿Está bien, Eduardo? Bueno, ahí te escribió Juan cuál era el diferencial de z, que sí lo tenía escrito, ¿no?, en la presentación. Bueno, vamos a ver si podemos hacer este ejemplo que es muy sencillo. El área de la región que queda determinada por la curva f de x, x más 2, y g de x menos x menos 2. En el intervalo 0, 3. A ver, hagan el gráfico. Miren, si antes era importante hacer el gráfico cuando teníamos que calcular el área de regiones entre la función y la curva, si tenemos dos o más funciones, mucho más necesario es el gráfico. En ningún caso nos podemos olvidar de eso, porque necesitamos ver en el intervalo que nos dan o que nos corresponde, identificar cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por debajo. Esta es fácil, son dos rectas. ¿Está el gráfico de la función? Bueno, quedó algo así, ¿no? Acá hacen los gráficos y le ponen bien el nombre a cada función. Al lado de cada función le ponen el nombre para identificarlas claramente. Y bueno, de acuerdo a la expresión que está escrita ahí, para calcular el área de esta región, tenemos que hacer la integral entre 0 y 3 de x más 2, que sería el techo, menos, y ahora entre paréntesis, menos x sobre 2 menos 2. Techo menos piso. ¿Se entendió ese planteo? Porque si esto está mal planteado, por más que todo lo demás esté bien, el ejercicio va a estar mal.
A ver, si están las dos del lado positivo de y, no va el doble menos, no. Lo que tiene de ventaja al calcular esta fórmula de área entre dos curvas es que no pasa nada si alguna de ellas está por debajo. Esa formulita es como que lo está incluyendo. Miren, si ustedes piensan algo, ¿no? El eje X lo pueden pensar como una función igualada a 0, igual a 0. ¿Está bien? Entonces, cuando hicimos el primer caso de la función cuando era positiva, que estaba por encima del eje X, si lo pienso así como esta formulita, área entre dos curvas, f de x será la función y g de x sería el eje X, 0. Me queda la expresión que vimos la clase pasada. Si fuera al revés, que la función está por debajo del eje X, el techo sería el eje X y la función sería el piso. Entonces, cuando aplique ahí la fórmula, tendría 0 menos la función. Por eso está el signo menos en la expresión que vimos el otro día. Cuando hacemos entre dos curvas, eso está contemplado en la misma expresión. De nada. Bueno, y esta es una integral sencilla. No hay ningún método de integración que aplicar. Pueden juntar las x, integrar término por término y aplicar barra. No, porque estarías calculando otra cosa. Siempre es techo menos piso. Si vos la pones al revés es porque estás llamando G al techo. Lo que quiero que te quede claro que no es una cuestión de nombre. Si vos me decís G de X es mayor que F de X, sí, lo pienso así. Pero siempre es la que está por encima menos la que está por debajo. Bueno, a ver. ¿Qué pasa si tenemos más de una curva? A ver, grafiquen las tres curvas y fíjense si queda una región encerrada entre las tres. Sí, es una manera genérica de decir curvas. Curvas en generales. Hacen el gráfico y le ponen el nombre a cada una. A ver qué dice Bianchi. ¿Quedó algo parecido a un triángulo? ¿Algo así quedó? Bueno, a ver. Ahora, si pensamos un nenito adentro de esa región, ¿tiene siempre el mismo techo? H de X sería un techo, pero me parece que hay otro más. Lo primero que podríamos hacer es buscar la intersección
entre las curvas. Claro, Emiliano, muy bien. Entonces, si buscamos la intersección entre las curvas, por ejemplo, entre f de x y h de x, o sea, cuando x por e a la x es igual a e. Yo ya sé que esta ecuación no es sencilla de resolver por métodos analíticos porque no se puede. Pero como tenemos el gráfico, podemos ayudarnos y vemos que si x vale 1, justamente la imagen de 1 para la función f es e. Así que entre 0 y 1, como recién me escribía Emiliano, tenemos como techo la función f. Calculo la intersección entre las otras dos funciones, entre g de x y h de x, da el número e, y la intersección entre f de x y g de x no la escribí porque es el 0. Entonces acá tenemos dos regiones marcadas, una entre 0 y 1 y otra entre 1 y e. Cuando nos pasa así como en este caso, ustedes van a separar en tantas integrales como les haga falta. La cosa es, en cada integral, en cada intervalo, ustedes tienen que identificar claramente un solo techo y un solo piso. Entonces, teniendo esto en cuenta y marcando estos intervalos, el área de esa región la podemos pensar como la integral entre 0 y 1 de e a la x menos x más el área entre 1 y e entre e menos x. ¿Quedó claro cuál es el techo y el piso en cada intervalo? Bueno, entonces lo que podemos hacer acá es separar en términos y fíjense que las tres últimas integrales son fáciles, están en la tabla. No junté la segunda con la tercera por los límites de integración, pero bueno, si aplican propiedades lo pueden arreglar. Pero para no hacer lío lo dejamos así. Y la que tendríamos que aplicar algún método de integración es para resolver la primera integral, que tenemos x por e a la x. ¿Con qué método resolvíamos ese tipo de integrales? Por partes. Muy bien, ¿lo quieren hacer? Después la pongo yo. Muy bien. ¿Alguien más llegó a ese resultado? ¿Al que escribió Juan? Ahí está, llamamos u a x. Este ya lo hicimos 5000 veces más o menos. Bueno, vuelvan a la integral que les da el área. Reemplacen por este resultado para la primera. Busquen las otras primitivas y me dicen cuánto les da el área. ¿Y encontraron el resultado? Me aproximaste. En realidad no les conviene aproximar. Dejen la expresión en función de e. Si les piden expresamente aproximar, sí. La verdad que no sé si se da cuenta Daphne Couto.
Chicos, ¿llegaron todos allí? Ah, bueno, yo no hice la aproximación. Así que si da 1,97, 343 está lejos, ¿no? Bueno, cuando pregunté al principio qué cosas habíamos visto, ya no me acuerdo quién me escribió, perdón, me han dicho algo de física. ¿Qué habíamos visto de física como aplicaciones? Yo, Jerónimo, muy bien. Entonces me vas a ayudar, Jerónimo. ¿Qué habíamos visto? A ver. Por ejemplo, el de caída libre. Bueno, si recordando desde un poco más atrás, cuando estábamos con derivadas, teníamos la ecuación de la posición, la derivamos, encontramos la ecuación de la velocidad, y si volvíamos a derivar, encontrábamos la de la aceleración. Cuando estuvimos con integral indefinida, empezamos al revés. Si teníamos la ecuación de la aceleración, podíamos integrar y obtener la de la velocidad, y si integramos la de la velocidad, encontramos la de la posición. Bueno, vamos a hacer ahora algo similar, pero usando integral definida, que va a tener que ver con el desplazamiento de un móvil y la trayectoria total recorrida o la distancia total recorrida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto, que había una diferencia entre el desplazamiento y la distancia total recorrida o trayectoria total? ¿Cuál era esa diferencia? Claro, podríamos volver al mismo lugar, con lo que en ese caso el desplazamiento nos estaría dando 0, pero la trayectoria total o la distancia total recorrida es diferente de 0. Bueno, la cosa es que cuando integramos de manera definida, o sea, en un intervalo de tiempo, la ecuación de la velocidad, lo que obtenemos es el desplazamiento. ¿Sí? Si hacemos la integral entre t0 y t1 de la ecuación de la velocidad, obtenemos el desplazamiento. Entonces, a ver si podemos resolver esto. Nos dicen que encontremos el desplazamiento de un móvil entre 1 y 2 de t, en donde la velocidad vale 2t, y nos están diciendo que está medida en metros por segundo. Y por otro lado, nos pregunta cuál es la velocidad media en el intervalo. Bueno, si aplicamos lo que está arriba, para encontrar el desplazamiento tendríamos que hacer que integrarla. ¿Quieren escribir ahí? Si la velocidad es 2t, ¿qué integral nos conviene plantear para encontrar el desplazamiento? Entre 1 y 2 de 2t. Muy bien, Gonzalo. Entonces, para encontrar el desplazamiento, planteamos la integral
entre 1 y 2 de 2t. Bianchi ya puso el resultado, t al cuadrado. El desplazamiento me tiene que dar un número. T al cuadrado sería la primitiva. Entonces aplicamos barro y eso nos da 3. Otra vez. Observen que yo todavía no puse las unidades. A ver, ¿qué tendríamos que hacer para responder a la pregunta? ¿Cuál es la velocidad media en el intervalo? Esto de velocidad media lo habíamos visto cuando empezamos con derivadas, que planteábamos la razón de cambio promedio. A ver si recordamos qué era la velocidad media. Bueno, a ver, hay que tener cuidado para escribir. Primero, ¿qué expresión nos da la velocidad media? ¿Con qué cuenta? ¿Qué había que hacer? Está bien, el resultado es ese, solo que hay que tener un cuidado especial. La velocidad media sería, bueno, delta T, delta S sobre delta T. Sí, eso sí está mal. Porque la velocidad media se define como delta S sobre delta T, que no es el promedio, es la velocidad media. Y también da 3. Pero los dos 3 son iguales. El primer 3, no. ¿Qué diferencia hay sustancial entre las dos cosas? Cuando escriben la respuesta, no están midiendo lo mismo, obvio. El desplazamiento es de 3 metros y la velocidad media de 3 metros por segundo. Las unidades. Y además de las unidades, yo les hablé sobre esto. Esto está representando 2 clases de magnitudes. ¿Cómo se llamaban esas magnitudes? Por ejemplo, cuando yo digo así, el desplazamiento, 3 metros. ¿Cuáles eran las vectoriales? A ver. Jerónimo. No, el desplazamiento no es vectorial, porque si se desplazó 3 metros, está bien que faltaría ver si, de acuerdo a la ecuación de la posición donde está. La que es vectorial es la velocidad. Lo que pasa es que en este ejercicio inicial, en este problema, no marcamos el sentido, ¿sí? Porque me dicen 3 metros por segundo y todavía no sabemos ni en qué dirección ni en qué sentido está yendo ese móvil. A ver si con este otro problema podemos identificar desplazamiento y trayectoria. Y a ver si me pueden decir, si ustedes se dan cuenta, si el móvil va o viene. No sé por qué no salió la n ahí en la ecuación. Bueno, ahora la velocidad es 2t menos 2. Dice los primeros 3 segundos, ¿no? A ver, grafiquen la ecuación de la velocidad y el intervalo 0,3.
¿Terminaron de hacer el gráfico? ¿Y les queda algo así? Bueno, ahí me queda una X, tendría que ser una T. Quedó mal en el gráfico. A ver, si esa es la ecuación de la velocidad entre 0 y 1, la velocidad es negativa. Y a partir del 1 la velocidad es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Sí, cambió de sentido. Entonces, más bien cambia de sentido, Bianchi, no de dirección, porque me está indicando positivo o negativo. Puedo decir que primero estaba volviendo y después se va. Bueno, si queremos calcular el desplazamiento, recuerden, el desplazamiento era posición final menos posición inicial. Así que ese va directo con la integral entre 0 y 3 de la ecuación de la velocidad. Ahora, si queremos calcular la trayectoria total recorrida o la distancia total recorrida, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué les parece? ¿Voy a tener que tener algún cuidado con lo que está debajo del eje T y con lo que está por encima? Claro, voy a tener que pensarlo como dos integrales, o sea, como si fuera área, como sumar las dos áreas. La que está debajo del eje T va a tener el signo menos delante, o sea, entre 0 y 1 la misma integral, pero con signo menos, y entre 1 y 3, positivo. Así que el desplazamiento fue de 3 metros, pero la trayectoria total de 5. Miren, a ver, ¿cuál sería la ecuación de la posición? En la ecuación de delta S, no sumás la constante porque estás aplicando Barrow. Y la constante acá, cuando estábamos integrando, ¿se acuerdan cuando integramos la aceleración? La constante de integración solía ser la velocidad inicial. Y cuando integramos la velocidad, la constante, la posición inicial. Pero esto es como los de área, no le agregás la constante. Bueno, a ver, el mismo problema, yo no lo voy a hacer, quiero que lo hagan ustedes. Si la posición inicial es 0, ¿cuál es la ecuación de la posición? Encima ya la tienen ahí, ¿no? Bueno, la ecuación de la posición, si la posición inicial es 0, es t al cuadrado menos 2t. Si ustedes la grafican en el mismo intervalo, la pueden superponer con esta si quieren, van a ver que hay una parte de esta parábola que está por debajo del eje X. Y otra por encima. Miren, ahora yo les voy a poner en el chat otra ecuación de la velocidad y quiero que busquen, o sea, el mismo problema entre 0 y 3 segundos, lo que le voy a cambiar es la ecuación de la velocidad y buscan el desplazamiento y la trayectoria total. ¿De acuerdo? La velocidad es esa, t al cuadrado menos 2t. A ver cuál es el desplazamiento.
mismas condiciones de tiempo, entre 0 y 3, las mismas unidades, le cambio la ecuación de la velocidad. ¿Pudieron encontrar el desplazamiento? Puede ser, sí. ¿Alguien más le dio 0 el desplazamiento? A mí, bueno, Eduardo también. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? A la trayectoria la aproximaste. A una fracción concreta la trayectoria. A ver, busquen la trayectoria y me dicen que quería decir eso, que en los primeros 3 segundos el desplazamiento fue 0. Claro que fue hacia un lado y volvió. Muy bien. Ahora lo van a graficar. Y la trayectoria sin aproximación, ¿cuánto les da? Al final, ¿cuánto era la trayectoria total? Si no le escriben aproximada es 8 tercios, ¿no? Ahí está, 8 tercios, muy bien. Bueno, ahora que hicieron el desplazamiento y la trayectoria. Si la posición inicial es 0, busquen la ecuación de la posición y grafiquen en un mismo par de ejes la ecuación de la velocidad y de la posición en los 3 primeros segundos. Bueno, ¿pudieron hacer los dos gráficos? El gráfico de la posición es el mismo que el del desplazamiento, no. A ver, ahí les puse el gráfico. La que está en azul es el gráfico de la velocidad. Y la otra más naranjita es el gráfico de la posición. ¿Les quedó eso? Bueno, fíjense, la posición en 0 y la posición en 3 les da lo mismo, que en este caso vale 0. Posición en 3 menos posición en 0 es el desplazamiento, que les dio 0 cuando hicieron la integral. Y la trayectoria, que les dio 8 tercios, era la primera parte cuando integraban entre 0 y 2, que es cuando la velocidad es negativa. Fíjense que ahí donde la velocidad es negativa, la curva de la posición está decreciendo, ¿no? Se va para los x negativos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hice el gráfico o cómo hice la ecuación de la posición? La ecuación de la posición tenemos que integrar la ecuación de la velocidad en forma indefinida, sin los límites de integración. A ver, ahora te lo copio en un... A ver.
copiar de otro lado porque si no acá en el chat no puedo escribir. Porque les dije más atrás en el chat que la posición inicial era 0. Mirá, a las 15:21 lo escribí. Y ese C es la posición inicial. Ahí está la integral de la velocidad, entonces me da la ecuación de la posición. Como habíamos dicho al principio que la posición inicial era 0, esa es la ecuación, ¿sí? Pero es más, me pueden haber dicho que la posición inicial era otra. Si la posición inicial fuera 1, por ejemplo, ¿sí? Esa ecuación de la posición va a variar. Va a ser la misma, pero va a tener la constante 1. No, me parece que te estás confundiendo, Juan. Cuando integro 2t, me da t al cuadrado sobre 2. Se simplifican los dos. Cuando integro t al cuadrado, me da t al cubo sobre 3. Y vos pusiste 1/3 de t al cubo. Fíjense que el mismo problema, que ahí le cambié la posición inicial, ahí les hice el otro gráfico, y también pasa lo mismo, la posición final en 3 es igual a la posición final en 0. ¿Lo ven? Bueno, chicos, ¿tienen la práctica ahí a mano? Que quiero que empiecen a hacer un ejercicio de ahí. Está bien, hay que practicar y va a salir. No pasa nada. Bueno, hagan el ejercicio 19E, que está en la práctica. Les agrego ahí una primitiva que no sé si estaba en la tabla que yo les di el otro día, porque creo que solo les había dado la de e a la x. Entonces ahí les agrego cualquier base elevada a la x. Obviamente que tiene que ser positivo distinto de 1, ¿no? Bueno. Intenten hacer el ejercicio 19E. No estaba, ¿no? Igual la podían sacar con un poquito de álgebra sale. A ver, ¿qué me están diciendo? El techo es igual a 4, sí. Y 2 a la x, ¿qué sería? El piso entre 0 y 2. Bueno, pero cuando hicieron el gráfico, seguramente vieron alguna simetría, ¿no?
Bueno, entonces como hay una asimetría, ¿qué nos convendría plantear? Claro. Hacemos entre 0 y 2 y multiplicamos por 2. Muy bien. A ver cuánto da eso. Los demás están así, haciéndolo, llegando a la misma integral. Ya está, ya me desilencié. Muy bien, creo que sí quedaba eso, ¿verdad? Ya controlo cuánto me dio mi la cuenta. 16. A mí me dio menos 6 sobre el logaritmo natural de 2. Es una distributiva. Bueno, hacemos el recreo, después siguen con Laura. Fíjense los ejercicios de la práctica, hay unos cuantos. Miren que hay algunos que tienen el área entre la función, la recta tangente y ese tipo de cosas. Vayan mirándolos para hacerlos después del recreo. Nos vemos en un ratito.